Capítulo 14. Planificación familiar a anticonceptivos y disfunciones sexuales. ¿Es pecado la planificación familiar? ¿El empleo de medios anticonceptivos es contrario a las enseñanzas de la Biblia? La Iglesia Católica Romana siempre ha respondido que sí. Pero la Biblia, que es la palabra sagrada de Dios y el manual de instrucciones dado por Dios a la humanidad, no dice tal cosa. Algunos citan el caso de Onán como argumento contra la planificación familiar, pero ese incidente no enseña que sea pecado. Judá, padre del pueblo judío, tuvo 3 hijos. El mayor, llamado dejó al morir una viuda sin hijos. Según la ley israelita, correspondía al segundo hijo, Onán, desposarse con la viuda, Tamar, con el fin específico de darle un hijo que llevara el nombre del esposo difunto. El estatuto legal que gobernaba tales cosas aparece en Deuteronomio 25, 5, 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer, y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ahora continuemos la historia de Onán. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Génesis 38, 9, 10. Dios le quitó la vida a Onán. ¿Por qué? No por planificar la familia, no porque hubiera planeado inteligentemente la llegada de los hijos dentro de un hogar bien constituido. Lo que había motivado a Onán a evitar un hijo fue algo muy distinto. Lo hizo porque sabía que ese hijo no sería suyo. Lo hizo por no dar descendencia a su hermano. El pecado de Onán no fue la planificación familiar. No hay en la Biblia ninguna norma que prohíba planear la familia. Su pecado fue negarse a obedecer la ley que le ordenaba engendrar un hijo para que llevara el nombre de su hermano difunto. Esa fue la ley que Onán desobedeció y ese fue su pecado. Los cristianos del Nuevo Testamento no están sujetos a tal ley. Los animales no planifican su familia porque carecen del intelecto que les permita pensar y razonar. Los animales conciben por instinto. Es algo automático. El único fin de la sexualidad en los animales es la procreación. Con los seres humanos no es así. La facultad sexual cumple el maravilloso propósito que es dar amor dentro del matrimonio. El ser humano tiene intelecto. Está en la tierra precisamente para que desarrolle un carácter análogo al de Dios, para que aprenda a tomar decisiones acertadas con la orientación de Dios, que recibe por medio de la oración y el estudio de su palabra, y para que aprenda a actuar correctamente con base en las decisiones que tome. La planificación familiar no viola o quebranta ninguna ley de Dios. La planificación familiar contribuye evidentemente al propósito de desarrollar el carácter. Exige, desde luego, que la pareja ejerza el sentido de responsabilidad y que aplique la sabiduría al planificar. Toda enseñanza o norma que contraríe este propósito divino, que inculque en una esposa el temor al embarazo, es una herejía y una violación de las leyes supremas del Dios Todopoderoso. Una esposa no tiene por qué temer el embarazo. Es natural que desee ser madre. Impedir la llegada de hijos y la formación de una familia es una violación directa al mandato de Dios que dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero planear la familia con inteligencia, escogiendo el momento para la llegada del primer hijo y espaciando la llegada de los demás, es algo muy distinto. No hay nada en la Biblia que lo prohíba, pero sí mucho que lo apoya. En este punto nos detenemos. Pensábamos incluir un capítulo sobre los anticonceptivos y las disfunciones sexuales. Hay matrimonios que tienen el problema de la disfunción sexual, ya sea por parte del varón o de la mujer. Pero luego de reflexionar, cambiamos de parecer. No damos aquí información técnica sobre medios anticonceptivos,
porque este es un libro que se distribuye gratuitamente a los suscriptores de La Pura Verdad y que puede llegar a manos de sus hijos adolescentes. Opinamos, desde luego, que los adolescentes deben leer este libro, pero antes de casarse no tienen ni deben tener ninguna necesidad moral de conocer las técnicas anticonceptivas. Muchos, desde luego, ya las conocen, pues han obtenido información, muchas veces impropia, de sus amistades. No queremos facilitar las relaciones prematrimoniales ofreciendo información sobre medios anticonceptivos. Por lo tanto, nos limitamos a decir que los casados que necesitan tal información pueden conseguirla en muchos libros. También, en algunos países, el gobierno patrocina clínicas y programas de educación pública que difunden información sobre la planificación familiar y sobre las disfunciones sexuales. Capítulo 15. El compromiso y la noche de bodas. Hoy, prácticamente todos dirían que los besuqueos y tocamientos íntimos son perfectamente lícitos para la pareja que se va a casar. Pero, ¿lo son? Veamos algunos hechos que son casi universalmente dejados de lado y analicémoslos racionalmente. ¿Qué decir de las relaciones sexuales entre personas comprometidas? ¿Contribuyen a una mejor adaptación en el matrimonio o la obstaculizan? ¿Cuáles son los hechos? La nueva moral ha dado un cambio a la manera de pensar y actuar de la mayoría de los jóvenes y de los adultos menores de 30 años. Con su nueva liberación, consideran que las relaciones sexuales son perfectamente aceptables para la pareja comprometida. Esto goza de aceptación general, aun cuando se trata de personas no comprometidas. Parece ser muy difícil para los seres humanos comprender que lo que se vuelve costumbre no necesariamente es bueno. Existen leyes. El que ponga la mano en una estufa caliente se quemará. Pero la gente no entiende por qué no es posible poner la mano en la estufa sin quemarse. Estas leyes inexorables no son malas sino buenas. Nos llevan al bienestar, a la felicidad y el gozo, pero la gente no lo cree. El mundo educado y científico rechaza, desde luego, la existencia de las leyes vivientes, aunque invisibles, de Dios, y busca las respuestas por sus propios medios investigativos y experimentales. Se han hecho estudios para averiguar si las relaciones sexuales prematrimoniales afectan o no la felicidad conyugal, y de qué manera. Los resultados de estos estudios indican que las parejas que se entregaron a las relaciones sexuales antes del matrimonio resultaban peor adaptadas en el matrimonio que las parejas que se habían casado sin experiencia sexual previa. Sin embargo, había tantos factores que complicaban el análisis que fue imposible llegar a una conclusión científica. Las experiencias prematrimoniales generalmente tienen que efectuarse en condiciones muy poco satisfactorias, en secreto, con temor al embarazo o a una enfermedad venérea, con trastornos psicológicos y muchos otros factores que obstaculizan la experiencia y la hacen poco satisfactoria. Hace algunos años, cierta pareja de universitarios se enamoraron y, como era costumbre en su ambiente, tuvieron relaciones sexuales. La muchacha, una alumna brillante, quedó encinta y decidieron casarse inmediatamente sin confesarlo del embarazo. Los padres de una y otro se opusieron rotundamente. El muchacho era de una clase social muy alta, pero la joven no, si bien la familia de ella tenía mayor nivel intelectual. Ella tenía grandes aspiraciones profesionales. Quería seguir sus estudios hasta alcanzar un doctorado. Ahora esto era imposible. Los padres consintieron en la boda solo cuando supieron que había un hijo en camino. En este caso, los padres manifestaron una mentalidad un poco anticuada, pues para ellos un embarazo prematrimonial era una estigma y una vergüenza. El matrimonio no fue feliz. La esposa guardaba resentimiento contra el niño porque había impedido que continuara su carrera, y este resentimiento lo transmitió a su esposo. Aunque había aceptado las relaciones sexuales antes del matrimonio porque todos lo hacían, una vez casada se tornó frígida. El esposo comenzó a buscar otras mujeres y el matrimonio se desbarató.
Nos vamos a casar de todas maneras, dicen muchos jóvenes. ¿Qué importa que nos adelantemos un poquito? ¿Qué importa? Importa la diferencia entre el pecado y la justicia, entre arruinar un matrimonio y preservarlo para elevarlo al nivel divino que debe tener, entre corroer y menoscabar una relación y mantenerla limpia, pura y feliz para toda la vida. El compromiso no es el matrimonio. Significa que el hombre y la mujer declaran públicamente su intención de casarse, pero no más. Aún no se han hecho los votos matrimoniales. Las relaciones sexuales antes de hacer el voto matrimonial son fornicación, y como las leyes de Dios son inexorables, habrá una pena, la pena capital. A los ojos de Dios, la fornicación es un crimen tan grande como el homicidio. Todo gobierno se basa en una ley, una constitución fundamental. Esa ley fundamental es un modo o camino de vida. Aunque pocos se dan cuenta de ello, solamente la ley de Dios, una ley espiritual, define el camino de vida, o estilo de vida, si se quiere, que conviene a los hombres. Es la ley por la cual usted y yo seremos juzgados. Esa ley dice que el adulterio y la fornicación hacen daño a quienes los practican. La ley nos va a juzgar por toda la eternidad en el juicio final. Quebrantarla nos perjudica ahora y en el juicio final nos hará acreedores a la pena de muerte. Dios no nos niega nada que sea bueno para nosotros. Dios nos ama. Léanse de nuevo los capítulos 4 y 5 de este libro. Téngase una idea clara de lo sagrada que es la relación conyugal y familiar, de que está a un nivel divino y de cómo se le ha negado a toda criatura y a toda forma de vida, exceptuando el ser humano. Para la novia, especialmente, esta experiencia será una de las más sublimes de su vida. Ella debe anhelar el matrimonio con un idealismo que llegue hasta el cielo. Fornicar antes de la boda es profanar el estado santo del matrimonio, rebajarlo hasta el nivel más despreciable. El hombre que propone o solicita semejante profanación de su matrimonio no merece entrar en tan sagrada relación. La mujer que se somete a él no merece ser la madre de los hijos de su esposo. Pero, ¿qué hay de los besuqueos sin llegar al extremo? Ya hemos explicado en el capítulo 11 que esto constituye la parte más importante y necesaria del acto sexual. Por lo tanto, entregarse a esto antes de la boda es fornicación. La verdad, pues, resulta muy distinta de la costumbre. La pareja comprometida debe cuidarse doblemente del contacto físico como expresión del amor, puesto que tendrá la tentación de pensar, nos vamos a casar de todas maneras. Y esto es un fuerte incentivo para fornicar. Lo anterior no significa, desde luego, que sea malo un abrazo cariñoso o un beso, siempre que no sean prolongados. Recuérdese que el hombre se excita en cuestión de 5 o 10 segundos y que este abrazo o beso no debe ser lo bastante prolongado para suscitar la excitación. Este es el momento de ejercer dominio propio. Este es el momento para demostrar el honor con fuerza de voluntad. Por todas estas razones, los compromisos largos son desaconsejables. Más vale que los jóvenes dejen a un lado resueltamente toda idea de matrimonio mientras no estén listos para asumir las obligaciones del matrimonio y de la paternidad. Dedíquense a salir con distintos jóvenes, sin comenzar una relación seria. Hay ciertas ideas erróneas muy generalizadas entre los que no han recibido instrucciones apropiadas. Algunos jóvenes temen que el tamaño relativo de los órganos sexuales pueda constituir un problema después del matrimonio. Se preguntan si son sexualmente compatibles desde este punto de vista y a veces tienen la tentación de asegurarse de ello por la vía experimental. Este concepto es erróneo. Dios colocó el himen en el orificio de la vagina para proteger a la doncella hasta su matrimonio. No pensemos que el himen está allí por casualidad. Dios lo diseñó y planeó con un propósito, para que sirva de advertencia y protección contra las experiencias sexuales hasta el matrimonio, para proteger a las jóvenes contra un pecado capital, que trae la pena capital. La sociedad no lo cree así, pero quien se ría de esta advertencia
engañado por los códigos erróneos de la sociedad, tendrá que responder por ello ante Dios. Él no se deja burlar. Él nos ama. Pero si despreciamos hoy su ley de amor, esa misma ley nos juzgará al final. Dios puso en marcha una ley según la cual la fornicación es un pecado capital. Es lógico pensar que un Dios benévolo y omnisapiente hubiera diseñado a los seres humanos de tal manera que tuvieran que cometer un pecado capital para averiguar si son compatibles sexualmente. Podemos estar seguros de que Dios en su sabiduría no comete este tipo de errores. Los órganos sexuales, al igual que las orejas, las manos, los pies y otras partes del cuerpo, varían ligeramente en cuanto a su forma y tamaño. Pero el tamaño nada tiene que ver con la compatibilidad física. No será necesario ningún ajuste por razón de tamaños. La vagina más pequeña se estira lo suficiente para permitir el paso de la cabeza y hombros de un niño al nacer, y no existe ningún pene de ese tamaño. Igualmente, el pene más pequeño cabrá perfectamente dentro de la vagina de la esposa, sea quien fuere. Sí, es necesario cerciorarse de que hay compatibilidad en otros aspectos, compatibilidad mental, social, religiosa y emocional, y de que haya mucho amor, pero olvídese la parte sexual hasta después de la boda. El gran Dios se encargó de que haya compatibilidad en aquel campo donde Él prohibió la experimentación prematrimonial. En tiempos pasados, muchas jóvenes se ponían nerviosas a medida que se acercaba el día de la boda, pensando que el pene del marido podría resultar demasiado grande y causarle dolor. Este es un error carente de toda base. Lo único que causa dolor severo en la esposa cuando el pene entra en la vagina, y cuántos casos de esto se han dado, es la ignorancia de ambos cónyuges. Muchos se casan ignorando cuán necesaria es la preparación de la mujer, lograda mediante el juego amoroso preliminar. Si se siguen cuidadosamente las instrucciones del capítulo 11, y si el esposo actúa con delicadeza, consideración y cuidado, no habrá motivo de preocupación. Aún así, en algunos casos la penetración debe hacerse lenta y cuidadosamente, pero el esposo bien informado y considerado podrá cooperar y así evitar las dificultades. Algunos muchachos piensan que la continencia disminuye el vigor sexual. Esto también es falso. El abstenerse totalmente de las relaciones sexuales, la masturbación y otras formas de desahogo sexual no causa ningún perjuicio. En cambio, la autodisciplina de la continencia contribuye al desarrollo del carácter. Muchos niños y jóvenes creen poder identificar a un homosexual por su apariencia o sus modales. Eso es falso. Algunos homosexuales son afeminados, otros no. Aún la misma Biblia reconoce a ambos. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, citado en un capítulo anterior, hablando sobre aquellos que no heredarán el reino de Dios, leemos: «No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios». Versículos 9 y 10. Los afeminados son una clase de homosexuales. Los que se echan con varones son otra clase, los cuales no son afeminados en sus modales. Dios ciertamente sabe quiénes son. Es el comportamiento de los homosexuales lo que los descubre. Algunas solteras y aún casadas creen que si la esposa no experimenta el orgasmo no habrá embarazo. La ignorancia sobre este punto es peligrosa. Como ya explicamos, el orgasmo no tiene nada que ver con el embarazo, pues este último solo requiere la presencia de espermatozoides en la vagina, el útero o la trompa de Falopio. Se ha producido el embarazo en millares de mujeres con inseminación artificial, sin que hubiera un hombre cerca y sin la menor excitación sexual. Otras han quedado encintas con un poquito de semen depositado fuera de la vagina, pero dentro de los labios mayores. Una falsedad muy generalizada es que las relaciones sexuales prematrimoniales constituyen una prueba buena y necesaria de la compatibilidad sexual de la pareja. La verdad es todo lo contrario. No solo constituyen un pecado capital, sino que sus resultados son engañosos. Millares de muchachas pierden su estabilidad emocional
su firmeza moral y la dicha de esperar la noche de bodas para entregarse al esposo como virgen, además de invitar un embarazo prematrimonial o una enfermedad venérea, porque han creído esta idea falsa. Aunque las estadísticas demuestran que un porcentaje cada vez mayor de las mujeres que se casan ya han perdido su virginidad, creemos que muchas de las que leen este libro sí llegarán vírgenes al matrimonio. Los estudios hechos en diversos países muestran sin lugar a dudas que los tiempos han cambiado. A comienzos de siglo, la gran mayoría de las mujeres llegaban vírgenes al matrimonio, pero la curva de inmoralidad ha seguido una trayectoria ascendente, de manera que hoy las que conservan el honor y llegan al matrimonio intactas son una minoría. Para ellas y para sus bienaventurados esposos damos las siguientes instrucciones. Qué maravillosa, emocionante y anhelada cosa debe ser para una mujer de mente sana y de elevados ideales el darse virgen al hombre de sus sueños, al que ella ama, aquel con quien Dios acaba de unirla en un vínculo sagrado de por vida. Sin duda, esta es para ella una de las experiencias emocionales más grandes de su vida. La noche de boda será una experiencia tanto física como espiritual. Ahora bien, el meollo de la experiencia física es la desfloración. El himen ya ha cumplido su propósito. Hay dos maneras de cumplir la desfloración. Una es estirando el himen, la otra es rompiéndolo. Un pequeño porcentaje de las mujeres tienen el himen lo bastante flexible para que éste se estire y permite el acto sexual sin romperse. En tales casos, que por cierto son excepcionales, el pene puede introducirse poco a poco, muy lentamente y con gran cuidado. Habrá algo de dolor, pero si ha habido suficiente juego amoroso para despertar la incitación y el deseo sexual, entonces el dolor irá acompañado de sensaciones de placer. El proceso puede tardar varios minutos, con presión cuidadosa, pero el resultado puede ser la penetración total del pene sin rompimiento del himen. Quizás sea necesario repetir el proceso varias veces de la misma manera hasta que el himen se relaje completamente. Se habrá cumplido así la desfloración sin que la mujer sangre y con relativamente poco dolor. Ahora bien, en la mayoría de las mujeres la abertura del himen es demasiado pequeña para permitir el paso de esta manera. Por lo tanto, el pene debe penetrar con cierta fuerza, pero no necesariamente con rapidez, para romper el himen. Empero, no es el hombre sino la mujer la que debe ejercer esta fuerza, como explicaremos a continuación. Tanto hombres como mujeres suelen abrigar ideas absurdas y sin fundamento respecto a la desfloración. Muchos novios se han atormentado pensando que no lograrán efectuarla, y sin embargo, todo hombre normal tiene un pene de tamaño y fuerzas suficientes. Además, no es él, sino la esposa quien debe hacerlo. Algunas jóvenes, por su parte, se aterran ante la perspectiva de ser maltratadas y desgarradas. Esto no es otra cosa que ignorancia. Lástima que este temor no haya detenido a las miles de jóvenes que no lograron llegar vírgenes al matrimonio, o a aquella abrumadora mayoría de hombres que tuvieron experiencias sexuales prematrimoniales. La esposa no tiene por qué sufrir más que un ligero dolor, y aún así, ella misma podrá controlar el cómo y cuándo. En esta noche, más que en cualquier otra, debe evitarse el contacto directo de los órganos sexuales hasta después de realizarse abundante juego amoroso. La etapa preparatoria deberá cumplirse cabalmente para que la esposa llegue al estado de excitación y de gran deseo sexual, con la zona vaginal totalmente lubricada. Entonces, cuando la esposa esté lista, el pene se coloca a la entrada de la vagina. El esposo recién casado no siempre sabe dónde encontrarla, y en tal caso la mujer no debe ser demasiado tímida para guiar el pene al sitio correcto. Entonces el esposo debe mantenerse perfectamente quieto. No intentará atravesar el himen, pues con ello podrá causar dolor de verdad. Al contrario, él se mantendrá inmóvil mientras la mujer empuja. Pronto ella se dará cuenta si el pene puede o no entrar lentamente.
Probablemente no. Entonces deberá entrar con fuerza, pero mientras el marido se queda rígidamente quieto. Ella sabe cuánto dolor puede resistir, y si es ella quien empuja, sabrá en qué momento va a sentirlo. En la mayoría de los casos, este no será muy grande. En cambio, sí vendrá acompañado de gran felicidad y de sensaciones de enorme placer y gozo. En casos muy excepcionales, el himen será demasiado grueso para romperse de esta manera. Si no hay éxito, ensáyese de nuevo una segunda vez y si es necesario una tercera. Si aparentemente va a ser imposible, aconsejamos ir a un médico para que abra el himen mediante una operación muy sencilla, inocua y probablemente indolora. Pero desde luego es muy preferible evitar la cirugía mientras sea posible hacerlo. Hay quienes recomiendan acudir al cirujano para esta desfloración antes de la boda. A esto respondemos, nunca. Hace 60 años muchos esposos consideraban la posibilidad de esperar 1 o 2 noches después de la boda antes de acercarse a su esposa para el acto sexual. La teoría era que ella estaría tan nerviosa después de la boda que se le debía dar unos 2 días para descansar y calmarse. Pero los tiempos han cambiado y hoy las recién casadas casi siempre desean el contacto sexual con el esposo en la noche de bodas. Ahora bien, si el esposo es considerado, puede preguntarle a su esposa si desea esperar, pero a menos que ella esté totalmente agotada y transida de nervios, ciertamente lo más indicado es que él la tome en sus brazos y la tranquilice con amor. Esto es lo primero que debe hacer, dejando para después de esta manifestación de amor cualquier pregunta sobre el aplazamiento del contacto sexual, a menos que ella lo solicite. Todo hombre recién casado debe comprender cuál es el estado psicológico de su novia el día de la boda. Para ella es un momento trascendental. En la mayoría de los casos estará dejando a sus padres y su hogar. Estará dando comienzo a una vida nueva y diferente. Si hay una recepción después de la ceremonia, el novio y desde luego la novia deberá abstenerse de tomar bebidas alcohólicas o bien ingerir alguna con mucha moderación. Él debe mantenerse en buenas condiciones, tanto físicas como mentales. Tal vez va a manejar un automóvil inmediatamente después de la recepción y debe estar perfectamente sobrio esa noche, cuando tome a su esposa en sus brazos. Esa noche es muy importante y si se echa a perder, quizás se esté echando a perder el matrimonio para toda la vida. Ante todo, el hombre debe mostrar consideración, delicadeza, bondad y amor como nunca antes, no solo ese día, sino toda la noche también. Debe comprender solemnemente que esta noche no es para su propio placer. Tendría que ser un egoísta y un ignorante para pensar así. Esta noche le pertenece a ella. ¿Cuántas esposas han sido cruelmente violadas por un esposo egocéntrico e ignorante que buscaba solo su propio deleite? En esta noche, más que en cualquier otra, el esposo debe ser tierno, delicado, considerado y amoroso. Es quizá la noche más crítica de su vida, y de ella también. Su futuro de casados puede estar en juego. Las primeras impresiones son duraderas. Que la primera impresión de la esposa sea una de respeto y admiración por su marido, y de ternura, consideración y amor tal como Dios lo ordenó. La novia debe tener cuidado de fijar la fecha de la boda para poco tiempo después de la menstruación, dejando un amplio margen para el caso de error o irregularidades causadas por la tensión nerviosa. El esposo debe comprender y no olvidar que en esta noche de bodas deberá respetar el sentido de pudor de su esposa para no causarle vergüenza o incomodidad alguna. Si ella desea desvestirse en privado, que lo haga. Cuando estén listos para acostarse, recuérdese que las mujeres, con pocas excepciones, prefieren la oscuridad o una luz muy tenue. Recuérdese también que, aunque el Creador hizo el cuerpo femenino atractivo, hermoso y aún incitante para el hombre, la mente de la mujer funciona de otra manera. El hombre no debe exhibir su cuerpo, especialmente la región púbica, delante de su nueva esposa, y menos aún en esta noche de bodas. Dios habló con la primera pareja estando
está completamente desnuda. Génesis 2:25. Adán y Eva no tenían vergüenza, y en ese momento Dios no hizo nada para cubrirlos. Esto indica que Él no les ordena a los cónyuges cubrirse siempre el uno del otro. Solo más tarde, cuando se menciona la presencia de otras personas, Génesis 3:20, la Biblia nos dice que Dios los vistió, versículo 21. Esto indica que no se prohíbe la desnudez de los esposos en privado. No obstante, el esposo debe abstenerse de evitar el causarle una fuerte impresión a su esposa mostrándole su cuerpo, o hacerle sentir vergüenza a ella exigiéndole que muestre el suyo en la noche de bodas. Tómese el tiempo necesario para irse acostumbrando el uno al otro. Para conservar el futuro matrimonio, téngase cuidado de evitar cualquier perturbación de este tipo. No hay que tener prisa. Léanse de nuevo las instrucciones del capítulo 11, que hablan de cómo los esposos deben presentarse en la alcoba, de cuál debe ser su ropa y su arreglo personal. El nuevo esposo debe estar consciente de que esta noche de bodas es una noche de amor, no de placer sensual. Esta noche es la más crítica de su vida. La experiencia de esta noche podrá determinar la actitud que tendrá la esposa hacia la relación sexual para el resto de su vida, y esta actitud de ella es lo más importante. Probablemente ha guardado desde su niñez una imagen idealizada del matrimonio y de su futuro esposo. No hay que destruirla. La maldición de incontables matrimonios a lo largo de los siglos ha sido la actitud que tienen las esposas hacia el matrimonio y hacia la relación sexual, actitud formada, desde luego, por las enseñanzas falsas y represivas, así como por la ignorancia. Quienes leen este volumen tienen la bendición de saber cuál es la enseñanza correcta y cuáles los conocimientos sanos y verdaderos. Ahora bien, el futuro de la relación conyugal dependerá en gran parte de que la esposa tenga una actitud correcta. Si ella ha sido bien instruida y si tiene un concepto apropiado del amor y del matrimonio, esperará con expectación la noche de bodas. Ha escogido al hombre apropiado, el ideal para ella. Está enamorada. Ella no le teme como si fuera un extraño, y cuando él la toma en sus brazos, ella lo abraza con alegría y espontaneidad. Ella debe comprender que ahora él es el complemento de su mente y su cuerpo. Sola, ella estaba incompleta e imperfecta. Él es el más fuerte. Ahora los dos se unirán para formar uno solo, y la fuerza del esposo se unirá a la naturaleza femenina, que físicamente es más débil. Este es el momento en que ella se le entrega en el abrazo amoroso y en el deleite y el éxtasis del momento. En palabras de un autor, este acto de entrega a su esposo es una ofrenda pequeña por la dicha futura que ella encontrará en el matrimonio y la maternidad. Para terminar, recuérdese que la sexualidad en los seres humanos fue ideada y creada por el Dios viviente y omnisapiente como símbolo de la vida, pues por ella se engendra vida humana, y como manifestación del amor. El eterno Dios está desarrollando su designio más grandioso en la tierra, la reproducción de su propia especie, del carácter santo, justo y perfecto en la familia divina del Dios viviente. Los seres humanos engendrados y nacidos físicamente por medio de la sexualidad pueden ser engendrados por Dios para luego nacer como miembros de la familia divina y eterna. Así como la reproducción física es el reflejo y anticipo del engendramiento y la glorificación espirituales, de la misma manera el amor conyugal es el reflejo del amor de Cristo por su iglesia y del nuestro por Él. Cuando la esposa se entrega en el éxtasis de amor y en obediencia a su esposo, está cumpliendo en lo físico el equivalente de la entrega espiritual de los miembros de la Iglesia de Dios, que se dan en amor y obediencia a Cristo, quien nos compró con su propia sangre. El Dios Todopoderoso es la fuente de la vida y del amor. La sexualidad en los seres humanos es el símbolo y el equivalente físico de esta fuente, por cuanto es la fuente de la vida física y del amor conyugal. Estas son cosas santas, justas y sagradas. El matrimonio y la relación de familia son relaciones en el plano divino. Son relaciones que Dios comparte solamente con los seres humanos.
El diablo, hostil y pervertido, ha engañado al mundo con dos mentiras extremas, diametralmente opuestas a esta hermosa verdad. Primero, presentó la sexualidad, origen físico de la vida y del amor conyugal, como algo degradante, bajo y vergonzoso. Hoy lleva a la gente al otro extremo, lejos de la verdad, haciendo aceptar como buenas las aplicaciones pervertidas y profanas de la sexualidad. En este volumen hemos dejado sin fundamento aquellos conceptos engañosos, viles y falsos, y hemos expuesto claramente la verdad. Pero recuérdese que el punto clave es la actitud mental. Pocos se detienen a pensar en la enorme importancia de la actitud en la respuesta sexual. De manera que antes de terminar este libro es menester que le instemos al lector que recuerde esta verdad fundamental y esencial. Dios creó al ser humano según su propia semejanza y no según el género del ganado, de los caballos, de los perros, ni de ningún otro animal. Grábese claramente en la mente la enorme diferencia entre el propósito de la sexualidad y cómo se cumple esta función en los animales, en comparación con los seres humanos. Tanto en los animales como en el hombre, la facultad sexual es un medio para reproducirse, pero en los seres humanos Dios dispuso que la sexualidad cumpla otro propósito, totalmente distinto de este. Y este propósito guarda relación con otra diferencia esencial entre el hombre y el animal. Ambos tienen cerebro, pero el animal no tiene la facultad mental que le permite pensar ni ejercer libre albedrío, ni asumir la responsabilidad por sus orientaciones, decisiones y actos. Los animales tienen cerebro, pero carecen del espíritu que en el hombre actúa conjuntamente con el cerebro. Tienen instinto, pero no la facultad mental del espíritu humano que actúa con el cerebro humano, para dotar al hombre de poder mental. Este espíritu en los humanos, unido al hecho de que fuimos diseñados y creados a imagen de Dios, nos da el privilegio supremo de tener acceso y contacto directo con Dios y de llegar a ser hijos suyos y miembros de su propia familia en calidad de seres divinos. La importancia de esto es trascendental. Veamos ahora cómo el espíritu genera una diferencia radical en la facultad sexual. Dios otorgó a los seres humanos un gran privilegio, el de expresar amor altruista y generoso por medio de la unión sexual. Esta es una manifestación espiritual totalmente ajena a los animales. Ahora bien, este privilegio de origen divino lleva consigo una gran responsabilidad relacionada con el desarrollo del carácter. En los seres humanos, este propósito bueno de la sexualidad puede pervertirse y tomar el sentido de la concupiscencia. Esto es parte de la pasmosa prerrogativa que tenemos, y por la cual tendremos que responder ante Dios. Dios es el gran dador. Su ley o camino básico de vida es amor generoso. Pero Satanás ha engañado a la humanidad hasta el punto de que llama amor a la concupiscencia, llama bien al pecado, dice que lo malo es bueno y en general trastorna todos los valores sentados por Dios. Por lo tanto, simplificamos la descripción de la ley de Dios llamándola el camino del dar, en contraposición con el camino del obtener. En su amor por quienes serán sus futuros hijos, Dios puso a nuestro alcance las sensaciones físicas de deleite exótico, algo que los animales desconocen. El sentido de la vista nos permite gozar con un precioso paisaje o con una bella puesta del sol. Disfrutamos la música armoniosa y melodiosa. Derivamos gusto con el aroma de las rosas y el sabor del alimento sano. Pero también podemos pervertir los sentidos de la vista, el oído, el olfato y el gusto, hasta creer que disfrutamos con la lascivia de la pornografía, el ritmo desenfrenado y satánico de la música rock, el olor del tabaco o el sabor de cosas que no mejoran la salud, sino que la destruyen. De la misma manera, Dios dispuso que la expresión sexual nos diera, pues Dios es dador, las sensaciones sumamente deleitables del tacto, superiores a las de cualquier otro sentido, al dar amor genuino y sincero al esposo o esposa con quien Él nos ha unido de por vida. La unión matrimonial debe ser la experiencia más exquisita y satisfactoria de la vida, excedida quizás solo por la felicidad de la llegada de un hijo, y la una es preliminar de la otra,
aunque la unión sexual en el matrimonio debe, según Dios lo ha dispuesto, brindar aquel éxtasis del amor sano y lícito repetidas veces, además de cumplir la función reproductiva. La palabra de Dios habla de ejercitar los sentidos para aprender a discernir entre los usos buenos y los malos. Ver Hebreos 5:14. Aún la persona inconversa que no haya recibido el Espíritu Santo para que more con el espíritu humano, tiene intelecto suficiente para discernir entre los usos buenos y los usos malos de los 5 sentidos, los que traen deleite sano y los que son un placer egoísta. Dios quiso que los seres humanos deriváramos gusto y felicidad de los placeres lícitos. El goce correcto y lícito, el que es benéfico y perdurable, se orienta hacia el dar. En cambio, el placer destructivo y negativo para nosotros surge de una motivación egoísta del obtener, concupiscencia, codicia, vanidad y lascivia. Los placeres egocéntricos y lascivos corroen al individuo, lo perjudican y obran para su destrucción. La primera inyección de heroína trae sensaciones gratas, pero momentáneas. Enseguida se desea una segunda dosis, y en un abrir y cerrar de ojos la víctima se halla adicta hasta el punto de necesitar el vicio físicamente, aunque ya no produzca las sensaciones tan voluptuosas. No todo abuso de las sensaciones físicas para complacer el yo egoísta o para dar cabida a la concupiscencia resulta tan destructivo físicamente como los narcóticos, pero a la larga su efecto es igualmente fatal. Dios nos dio 5 sentidos para que los disfrutáramos, para que nos trajeran placeres sanos y buenos, pero es posible hacer mal uso de ellos. Dios nos dio las facultades mentales para que pudiéramos discernir en materia de sentidos. Somos responsables ante Él por la manera como utilizamos estas facultades mentales en nuestro proceder humano. El mejor camino para nosotros es el camino del dar, el del amor altruista a Dios y amor al prójimo. El propósito de nuestra existencia es desarrollar un carácter espiritual justo y perfecto, para que podamos convertirnos en seres divinos, hijos inmortales de Dios y miembros de su propia familia. Toda persona, aunque sea inconversa, tiene un espíritu humano, tiene una facultad mental maravillosa y tendrá que responder por la manera como la utiliza. La mayor parte de los matrimonios son infelices debido a actitudes erróneas. La gente se casa por motivos egoístas, pensando en lo que puede obtener del otro. Deleite, gusto, dinero, seguridad o alguna otra cosa. Casi siempre falta el amor verdadero, el interés altruista por el cónyuge. Esperamos que este volumen haya llevado a muchos a conocer la verdad, a cambiar su actitud errónea hacia la sexualidad, hacia el esposo o la esposa, hacia la vida y hacia Dios. La ley de Dios es el camino hacia la felicidad, tanto en el matrimonio como en los negocios y en la vida en general. Si usted es uno de tantos cuyo matrimonio no ha sido feliz, cambie de actitud. Obedezca las leyes de Dios. Evite los castigos que son infelicidad, penas y maldiciones. Coseche la felicidad de las bendiciones que Dios quiere darle. Si usted es soltero o soltera, obedezca estas leyes vivientes e inexorables. Busque la sabiduría y la orientación de Dios cuando llegue el momento de escoger a su pareja. Confíe en el Dios vivo. Él guarda un amor profundo por cada uno de nosotros y desea nuestro bien. Cambie su actitud hacia la sexualidad. Armonícela con los propósitos del Hacedor. Evite todo abuso y toda perversión, y coseche las recompensas gloriosas que Dios pone a su alcance. Los editores de este volumen desean que Dios derrame sus maravillosas bendiciones sobre cada lector. Usted podrá disfrutarlas siempre y cuando sus actitudes y sus acciones estén en armonía con las leyes de Dios y con su verdad.